Muy bienvenidos sean todos a la séptima sección de nuestra serie Introducción al libro de Daniel. Estamos en el breve análisis a los diferentes ataques a este libro por parte de los críticos liberales. El cuarto ataque al libro de Daniel como inspirado, basado en el argumento del extranjerismo en el arameo de Daniel. Un cuarto argumento de los críticos para defender la fecha tardía, siglo II antes de Jesucristo, para el libro de Daniel y no el siglo VI antes de Jesucristo, es el hecho de que el libro contenga algunas palabras persas y otras griegas. En cuanto a las palabras persas, según el doctor G.L. Archer, se ha alegado que numerosos vocablos extranjeros en la porción aramaica de Daniel y en menor grado también en la porción hebrea, constituyen una demostración concluyente de un origen muy posterior al siglo VI antes de Jesucristo. No hay menos de 15 palabras de origen persa y su presencia prueba, según los críticos, fuera de toda discusión, que aún los capítulos que se remontan al tiempo de Nabucodonosor y Belsasar no pudieron haber sido compuestos en el período caldeo. El mismo Archer agrega que este argumento, el de los críticos, puede ser tranquilamente admitido. Y la razón de admitir con total naturalidad ese argumento es que los eruditos conservadores no sostienen que el libro de Daniel fue compuesto en su forma terminada, al menos antes del establecimiento de la autoridad persa sobre Babilonia, puesto que el propio texto indica que Daniel sirvió por varios años al menos bajo el gobierno persa. No hay razón alguna por la cual no hubiera podido emplear en su lenguaje esos términos persas, principalmente referidos al gobierno y a la administración, que tomaron carta de ciudadanía en el arameo hablado en Babilonia alrededor del año 530 antes de Jesucristo. En cuanto a las palabras griegas, se argumenta que la presencia de por lo menos 3 vocablos griegos en el capítulo 3 de Daniel indican que la obra tuvo que haber sido compuesta luego de la conquista del cercano oriente por Alejandro el Grande. Las 3 palabras griegas en 3:5 son kaiteros, kitaris en griego, psanterin o psalterion en griego y symponia o sinfonía en griego. Argumentos de los críticos, entre otros, según los presenta Josh McDowell. 1. Los griegos no habrían poseído estos instrumentos en el siglo VI antes de Jesucristo, por tanto no podrían tener nombres griegos. 2. Los griegos no habían usado estas palabras hasta después de las conquistas de Alejandro el Grande. 3. Estas palabras griegas no estaban a disposición de un escritor en Babilonia en el siglo VI antes de Jesucristo. 4. Alejandro el Grande no conquistó Palestina y las naciones circundantes hasta cerca del 333 antes de Jesucristo. 5. Las palabras griegas psanterin y symponia no describen instrumentos musicales primitivos. Y 6. Las artes e invenciones pasaron desde el este a Grecia y no al revés. ¿Cuál es la respuesta a estos argumentos? En forma más general que específica, en primer lugar, como poseemos menos que una décima parte de una significativa literatura griega del período clásico, carecemos de suficientes datos para fechar el origen preciso de cualquier palabra o usanza en particular en el desarrollo del vocabulario griego. Sin embargo, el argumento que se quiere obtener de las palabras griegas por parte de los críticos se vuelve en contra, porque si fuera posterior a Alejandro el Magno, debería de estar Daniel plagado de helenismos, como sucede en la literatura macabea y de la época del segundo siglo. De haber sido del segundo siglo antes de Jesucristo, tendría que notarse, pero sucede lo contrario, lo que querría decir que es imposible hacer coincidir a Daniel con el segundo siglo antes de Jesucristo. O como lo expresara un erudito, la ausencia de palabras griegas, puesto que solo
son 3, da más evidencia de una composición primitiva más bien. Este mismo autor dice, en realidad, la presencia de solo 3 palabras griegas, términos musicales, es una de las evidencias más fuertes en contra de una composición de Daniel en el siglo II antes de Jesucristo. Y agrega que el aramaico de Daniel fácilmente pedía prestadas expresiones extranjeras. Se usan unas 20 palabras persas, casi todas ellas términos gubernamentales, como para el 170 antes de Jesucristo, un gobierno que hablaba griego había controlado Palestina durante 160 años. Lo notable es que si Daniel escribió en el segundo siglo antes de Jesucristo, solo haya 3 palabras griegas en el libro. Es notable de modo especial la ausencia de términos gubernamentales. Los libros de los macabeos revelan que la cultura y las costumbres griegas habían influido profundamente en la sociedad judía de este tiempo. Esta ausencia de palabras griegas implica que el lenguaje de Daniel más bien data de antes del período griego. Otro afamado erudito que se une al argumento de la ausencia de palabras griegas como evidencia de una composición primitiva para el libro de Daniel es Both Flower, quien en su cita recogida por McDowell dice que solo hay 3 palabras griegas en comparación con unas 20 persas, y que si el libro hubiera sido escrito en tiempo de Antíoco Epífanes, más que en un siglo y medio después de las conquistas de Alejandro, teniendo en consideración la extraordinaria helenización del Asia Occidental después de estas conquistas, podríamos haber esperado hallar más palabras griegas que persas. Es la escasez de términos griegos, unido al hecho de que son solo los nombres de instrumentos musicales, que ha de demostrarse fatal para la teoría de los críticos que dicen que el libro fue escrito en 165 antes de Jesucristo. Fatal también para el aforismo del profesor Driver: las palabras griegas exigen una fecha después de la conquista de Palestina por Alejandro el Grande. Esta exigencia del argumento de Driver, dice Botflower, no puedo verla en parte alguna. En segundo lugar, en cuanto a la influencia griega primitiva en el Próximo Oriente, en contra de lo que Driver y sus seguidores dicen, hay una abrumadora evidencia, como puede verse en la siguiente lista de contactos griegos en el Próximo Oriente, recogidas por diferentes especialistas. La lista de Mitchell y Joyce, según Josh Mawels, el siglo VIII antes de Jesucristo, se encontró cerámica griega en Siria, incluso Nínive. En 750 antes de Jesucristo, cerámica griega en Palestina. En el siglo VII antes de Jesucristo, se han encontrado importaciones griegas que predominaban en Almina, cerámica griega en Siria, Fenicia y Babilonia. En el 660 antes de Jesucristo, escudos de bronce griegos en el sitio de la batalla de Carquemis. En el 605 al 585 antes de Jesucristo, mercenarios griegos sirven en las fuerzas de Babilonia. En el 595 hasta el 570 antes de Jesucristo, artistas griegos empleados en Babilonia por Nabucodonosor. En el 590 antes de Jesucristo, mercenarios griegos de Psamético II dejan sus nombres en Nubia. En el siglo VI antes de Jesucristo, la colonia griega en Minet el Beida, cerca de Ugarit. El siglo V antes de Jesucristo, cerámica griega en Siria y Palestina hasta el Golfo de Acaba. La lista de Botflower para mostrar el contacto de Asiria, Babilonia y Egipto con los griegos asiáticos durante un siglo antes de la época de Daniel, a más antes, según Max Dowell, también nos da luz al respecto. En el 715 antes de Jesucristo, Sargón limpia el levante de piratas griegos, según el cilindro inscripto en la línea 21. En el 711 antes de Jesucristo, un rey griego en Asdod, Corsabat, inscript, línea 95. En el 707 antes de Jesucristo, 7 reyes de Cipro envían presentes a Sargón en Babilonia. En el 698 antes de Jesucristo, Sennacherib, para mantener abierta la ruta comercial, habla de encuentros con griegos en Cilicia y edifica un templo ateniense en Tarso.
textos cuneiformes de tabletas babilónicas en el Museo Británico. En el 697 a.C., Sennacherib emplea cautivos griegos para construir una flota en el Tigris. En el 674 a.C., 10 reyes de Cipro, 9 de ellos con nombres griegos, envían materiales para construir el palacio de Esar-Adón en Nínive. Cilindro Esar-Adón B, columna 5, línea 19 a la 27. En el 664 a.C., los griegos ayudan a Psamético I de Egipto a conquistar la Dodecarquía. En torno usa mercenarios griegos y planta 2 campos de ellos en Dapnae, en el otro lado de la rama de Pelusiana del Nilo. En el 595 a.C., Nabucodonosor reedifica el antiguo palacio de Babilonia, emplea decoraciones arquitecturales griegas en la fachada de la sala del trono. En el 587 a.C., en el año 18 de Nabucodonosor, según la Septuaginta, 3 instrumentos con nombres griegos son hallados en la banda del rey, entre toda clase de música. Y tenemos finalmente la lista de Daniel Hanmerly Dupuy. Dupuy nos dirá que aún antes que las investigaciones arqueológicas presentaran las evidencias de la presencia de griegos en Mesopotamia, gracias a los testimonios literarios se sabía que esto había acontecido no solamente en el periodo de Neobabilonia, sino aún desde el florecimiento de Asiria. Así, por ejemplo, el sacerdote Beroso de Babilonia informó que el rey asirio Sennacherib, 705 al 681 a.C., había vencido a una armada griega en Cilicia, Asia Menor, decidiendo llevarse a muchos prisioneros griegos a la ciudad de Nínive, según lo refiere Alejandro Polistor. El historiador Abidemo indicó que el rey Esaradón, 681 al 669 a.C., contaba con un cuerpo de soldados mercenarios griegos. El geógrafo Estrabón destacó que en el ejército del rey caldeo Nabucodonosor II había mercenarios griegos, entre los que se destacó Antiménidas, de linaje aristocrático, hermano de Alceo, del 620 al 580 a.C., uno de los nuevos poetas líricos que los críticos alejandrinos conceptuaban como los mejores de la Grecia antigua. ¿Cuáles eran estos 3 instrumentos mencionados en Daniel? La quitara o quitaros en arameo, instrumento que no es la guitarra como pensaba Reus, sino la lira. Probablemente tendría características diferentes a las de la lira denominada kimor por los hebreos y que es mencionada 42 veces en el Antiguo Testamento. El otro era el psalterium, o en arameo pesanterim, traducido como salterio. Era un instrumento de cuerdas, algo parecido pero más grande que el nebal hebreo, con una gran caja de resonancia. Y el tercero era la zumponia o sumeoponeia en arameo, palabra que ha sido traducida como zampoña o gaita. Este instrumento de viento ha sido mencionado por el historiador Polibio como uno de los que eran tocados en la corte de Antíoco IV. Respecto a este último instrumento, Dupuy agrega que si se tratara de un instrumento recién inventado en Siria o en Grecia, resultaría un argumento en contra de la antigüedad del libro de Daniel. Pero en un relieve hitita descubierto en Alajá Uyuk, Anatolia, se representó a un músico con una bolsa de cuero y 2 tubos, una para inflar esa bolsa y otra para producir los sonidos mediante la obturación digital de orificios. Esta antigua representación de la gaita ha sido adjudicada a mediados del 2º milenio antes de Cristo. En suma, según Dupuy, el argumento esgrimido contra la antigüedad del libro de Daniel, porque empleó 3 palabras griegas, carece de valor por las siguientes razones. Número 1, porque desde antes que llegara Daniel como cautivo a Babilonia, los griegos prisioneros y mercenarios ya eran conocidos en Mesopotamia. 2, porque los nuevos instrumentos músicos o musicales introducidos por los griegos en Babilonia en los días del rey Nabucodonosor II, obviamente fueron denominados por los caldeos según su manera particular de pronunciar los nombres griegos de los mismos.
Y esto nos lleva al quinto ataque al libro de Daniel. El ataque al libro de Daniel como inspirado, basado en el argumento del anacronismo manifestado en el uso del término caldeos. Resulta que repetidas veces Daniel usa el término caldeos. El término Kasdim, caldeos, es usado 5 veces por Daniel con un significado doble, como descripción étnica en los capítulos 1:4, 3:8 y 9:1, y como referencia profesional en el 2:4, 5:10 y en el 4:7 y 5:11. Melín Alomía aporta que Daniel usa el término caldeos para referirse a un grupo de entendidos en agüeros mesopotámicos, magos, encantadores y astrólogos, que la corte de Babilonia tenía a su disposición como parte del personal que atendía sus menesteres religiosos y supersticiosos. El argumento de los críticos es que el uso reiterado que Daniel hace de este término es índice o indicativo de un anacronismo, aduciendo que no era propio de los días de Nabucodonosor, sino posterior a él. Afirmaciones de algunos de los críticos en relación a esto. ¿Qué dice Driver? Dice, los caldeos son sinónimos en Daniel 1:4 y 2:2, etc., de una casta de sabios. Este sentido es desconocido para el lenguaje asirio babilónico, y allí donde ocurre se ha formado después del fin del imperio babilónico, y por ello esto es una indicación de la composición post-exílica del libro. El libro procede de un tiempo en que prácticamente los únicos caldeos conocidos pertenecían a la carta en cuestión. El profesor Cornell nos dice, la manera en que el término Kasdim, caldeo, es usado en el sentido de adivinar y astrólogo, lo mismo que el latín chalacus del 2:2, 4:5 y 10, y el 4:4 y 5, 7 y 11 de Daniel, es inconcebible en un tiempo en que los caldeos eran la gente reinante en el mundo. En síntesis, de 3 argumentos y de 3 deducciones de los críticos. Los argumentos. Número 1, el argumento literario. Caldeo es sinónimo en Daniel de una casta de sabios. El argumento filosófico. Caldeo no puede denotar adivino y astrólogo en un tiempo en que los caldeos reinaban en aquella área entera. Tercero, el argumento histórico. Este sentido es desconocido en el lenguaje asirio babilónico. Deducciones. Este sentido tiene que haberse formado después del fin del imperio caldeo. 2. Este sentido data de un tiempo en que los únicos caldeos conocidos eran la casta de los sabios. Y 3. Hay una conclusión deductiva. Por tanto, de este uso de caldeo se indica la composición post-exílica de Daniel. Cuestiones en disputa en estos argumentos y deducciones. En primer lugar, ¿se refiere el uso del término caldeos en el libro de Daniel exclusivamente a la casta de los astrólogos? En segundo lugar, ¿existe alguna evidencia histórica de que el término caldeos también se usaba para referirse a la casta de astrólogos durante el periodo de la dominación caldea? ¿Cuál es la respuesta a los críticos? Bueno, hay evidencia histórico-arqueológica del uso del término caldeos en tiempos de Daniel, en el siglo VI a.C. y aún antes. La evidencia histórica. George McDowell nos dice que los caldeos son mencionados primero en las noticias primitivas de Babilonia. El nombre caldeos aparece en noticias asirias después del 883 a.C. y agrega que debido a su adelanto en la astronomía y su hábil práctica de la astrología, los caldeos pasaron a ser una casta de astrólogos. Eran prominentes en Babilonia al comienzo del 625 a.C. Así, los caldeos podrían ser considerados sacerdotes por causa de su implicación con los dioses y los hados. Adquirieron poderes especiales por su conocimiento de la astronomía y sus actividades en la magia oculta. Diodoro Sículo, siglo I a.C., informa que los caldeos, después de habitar Babilonia durante muchos siglos como una clase de casta sacerdotal, adquirieron supremacía política por medio de Nabopolassar.
mantuvieron su supremacía hasta la caída de Babilonia antes de Ciro. Conocidos como caldeos entre los babilonios, estos hombres eran considerados una clase especial, elevada, debido a que eran sacerdotes de Bel. Por tanto, parece probable que este uso del término caldeo encaje en el tiempo de Daniel. Caldeos como una clase especial usada en tiempo antiguo. ¿Qué nos dice Heródoto al respecto? Él estuvo en el 450 antes de Jesucristo. Dice: sabemos que el uso de caldeos como una clase especial data de muy atrás hacia el tiempo de Daniel. En su obra Las Historias, 181 al 183. Heródoto habla de su visita a los caldeos. Menciona un festival que tuvieron cuando llegó e informa de lo que dijeron referente al festival y su templo. Según E.J. Young, Heródoto consideraba a los caldeos como sacerdotes. Además, el festival que celebraron durante la visita de Heródoto era uno antiguo, porque los caldeos le dijeron a Heródoto que en tiempo de Ciro, 539 al 530 antes de Jesucristo, el templo contenía una inmensa estatua de oro de un hombre. Y agrega Young que la impresión natural que uno recibe de estas palabras de Heródoto es que el orden de cosas descrito había existido desde el tiempo de Ciro. El santuario existía desde ese tiempo y parece ser justificada la inferencia de que los sacerdotes del santuario, los caldeos, también existían desde aquel tiempo. Por su parte, J.D. Wilson indica que en todas las referencias de Heródoto a los caldeos no usa otro significado que el de un orden de sacerdotes. Este uso, pues, estaba bien establecido en el tiempo de Heródoto y podía fácilmente datar del tiempo de Daniel. ¿Y qué decir de la evidencia arqueológica? Melín Alomía nos dirá en el campo de la arqueología que actualmente se ha descubierto que Daniel utilizó con toda propiedad el término caldeo como una referencia profesional vigente aún en los días previos al imperio neobabilónico, y que la base para esta declaración de Alomía es una tableta fechada con proveniente al 14º año de Samat Shumukin de Babilonia en el 668 al 648, nos lo confirma la historia. Por su parte, G.C. Alders nos informa que Daniel estaba mencionando con el término caldeos a una clase de sacerdotes astrólogos cuyos antecedentes hoy son hasta los días de los sumerios. Melín Alomía agrega que el uso del término caldeos por parte de Daniel, lejos de ser un anacronismo, es más bien un detalle más de la precisión que caracteriza a Daniel, y que la actividad de tales caldeos estaba en estrecha vinculación con la de los demás dignatarios versados en las artes mágicas acadias que Nabucodonosor tenía en su corte, y que especialmente los Asipu, cuya actividad se vinculaba directamente con la magia y hechicería. Estos sabios de la corte babilónica eran versados en la recitación de la literatura exorcista, así como en el arte de la adivinación. Daniel estaba al tanto de toda la literatura y de todas las supercherías de estos cortesanos. Al mismo tiempo, en más de una oportunidad, Daniel demostró la inoperancia de la ciencia hechicera astrológica ante los designios establecidos y guiados por Dios. Síntesis de la respuesta a los críticos. El argumento de los críticos radicales de que el uso de caldeo como una casta especial no data del tiempo de Daniel es una especulación puramente negativa que no puede ser probada ni por la historia, ni por la arqueología, ni por nada. En palabras del Dr. G.L. Archer, hijo, los críticos apuntan al hecho de que a una determinada clase de sabios o adivinos en el libro de Daniel se les denomina caldeos, Kasdim. Argumentan que este término étnico para la raza de Nabucodonosor no pudo haberse especializado para indicar una clase de adivinos hasta una fecha muy posterior. En los días de Nabucodonosor hubiera tenido solamente una connotación racial. Esto indica que el autor de Daniel tuvo que haber escrito muchísimo después del colapso del imperio neobabilónico, del cual no existiría más que un borroso recuerdo.
Sin embargo, esta teoría no logra conformar la fecha del texto, porque el autor de esta obra sabía perfectamente que Kasdim era el término étnico que se aplicaba a la raza de Nabucodonosor. Así, en Daniel 5:30 se menciona a Belsasar como el rey de los caldeos. En este caso, el término ciertamente no podía referirse a ningún tipo de sabio. Por lo tanto, la teoría del origen tardío no logra explicar los hechos tal como los conocemos. Tenemos que buscar otras explicaciones para este doble uso del vocablo Kasdim. Heródoto, volumen 1, sección 181 a 183, se refiere a los caldeos de tal manera que implica que rápidamente fueron colocados en todas las funciones políticamente estratégicas de Babilonia, tan pronto como hubieron logrado el control de la capital. Así, si así fue, entonces el término caldeo pudo haber designado, nos dice él, desde muy antiguo a los sacerdotes de Bel-Marduk. Y esto nos lleva al sexto ataque al libro de Daniel en la próxima sección, porque el tiempo se nos volvió a ir.